Eurovisión es desde hace años un termómetro de la impunidad de países en guerra. Un festival que dice ser apolítico pero que toma decisiones geoestratégicas, que censura canciones para tapar sus vergüenzas y que deja los problemas en manos del voto popular. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Eurovisión, 34.000 muertos y una canción. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Ciudad de Malmö, en Suecia. Allí se celebra estos días el Festival de Eurovisión. Así reacciona parte del público cuando canta Eden Golan, la representante de Israel. Pasó en los ensayos y pasó en la semifinal de anoche. La paciencia de los eurofans con Israel, que quedó en tercera posición el año pasado, a pesar de que ya había bombardeos, que ganó el festival en 2018 y que lo celebró en Tel Aviv en 2019, parecía empezar a agotarse. Pero era un espejismo minoritario. A pesar de los 34.000 palestinos asesinados en Gaza desde octubre, el voto popular le dio el pase a la final a Israel, que compite con esta canción. La canción se llama Hurricane. Suena bien, tiene su historia. Ahora la contamos. Habrá quien piense, bueno, esto es música, no es política, no importa lo que haga el gobierno de Israel. Eurovisión es un festival apolítico. Pero es que eso no es verdad. Rusia, que había participado en 23 ocasiones en Eurovisión, fue expulsada en 2022 por su invasión de Ucrania. Ucrania ganó el certamen ese año como expresión de solidaridad del público y de los jurados. Con una canción bastante mala, hay que decirlo, pero daba igual. Era esta. Y sin embargo, Gaza no importa. Israel nunca ha pagado el precio de los crímenes de guerra documentados contra Palestina. Eso no significa, sin embargo, que no se estén moviendo cosas. Vamos a Malmö, Suecia. Saludo a Laura Pérez, compañera de Vertele.com, que está allí cubriendo el festival. Hola, Laura. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Eurovisión es una fiesta, Laura, pero ¿cómo está el ambiente este año? Aquí en Malmö hay un ambiente enrarecido y tenso, muy diferente al que se ha podido vivir en otras ediciones que he cubierto y que está provocado evidentemente por la polémica participación de Israel. Y este miércoles, coincidiendo con el ensayo con público de la representante israelí Eden Golan, hubo protestas y movilizaciones en la ciudad e incluso tuvo que detenerse el servicio de trenes que conecta Copenhague con Malmö por protestas en el puente de Øresund de manifestantes que intentaban impedir que los fans asistiesen. Además, la representante ha recibido abucheos en ensayos y actuaciones previas a la final que se han escuchado en el estadio y ante los que la UER ha estado preparada con pistas de aplausos enlatados. De hecho, en la actuación de su representante en la semifinal de este jueves, que se vio en la 1, también se pudieron escuchar abucheos en el estadio. El año pasado ya era evidente que había una doble vara de medir entre cómo se apartaba a Rusia y cómo se miraba para otro lado con Israel, ¿no? Pero es que este año hay 34.000 asesinados por el ejército de Israel en Gaza. Si, por ejemplo, Rusia fue vetada, Laura, ¿cómo argumenta la organización de Eurovisión la presencia este año de Israel? Por increíble que parezca, Eurovisión no hace más que insistir en su carácter apolítico y su argumentación oficial al respecto es que cuando se expulsó a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania fue porque su televisión pública incumplía sus obligaciones como miembro de la corporación y violaba los valores que todo servicio público debe salvaguardar. Desde el organismo defienden que ellos no son un concurso de países, sino de televisiones públicas y que en el caso de la CAN, que es la televisión israelí, su relación con el gobierno es sustancialmente diferente y que, por tanto, no tienen motivos para expulsarles. Esa sería la argumentación oficial.
No tienen motivos para expulsarles, pero sin embargo sí que les han pedido cambios en la canción que han presentado. Hablemos de esa canción, hablemos de la canción de Israel. Cuéntanos qué ha pasado. En estos meses hemos asistido a un pulso de la televisión israelí, a la UER, con varias canciones rechazadas por el organismo europeo y con presiones desde Israel para que fueran aceptadas. La primera propuesta de Israel fue una canción titulada October Rain, que hacía referencia a los atentados de octubre y que fue rechazada evidentemente por la Unión Europea de Radiodifusión por su contenido político. A continuación, y tras negarse a cambiar la letra de esa primera canción, enviaron otra que tampoco fue aprobada por sus connotaciones políticas. Incluso en ese momento el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel se llegó a implicar como mediador. Finalmente, y ya a punto de cumplirse el plazo de presentación de canciones, la UER sí que aceptó un tercer tema que envió Israel y que es con el que participan este año en esta edición, que se llama Hurricane. This hurricane. En la versión final, en la letra ya no hay referencias explícitas como si las había antes a los atentados de Hamás. No se trata de justificar directamente la reacción contra Gaza. En la puesta en escena, lo que vemos es a un grupo de bailarines con la ropa destrozada, bailando en el campo. Estalla una tormenta. Para el que lo quiera interpretar así, es una referencia al asesinato de jóvenes por parte de Hamás en aquel festival de música electrónica justo ese 7 de octubre. Pero claro, es todo más ambiguo, Laura. Bueno, esta canción está escrita sobre la base melódica de la primera, de la de los atentados de octubre, aquella que fue rechazada. Ellos defienden que este tema en su letra habla sobre una joven que sale de una crisis personal, que es una letra neutral y que no incluye mensajes como tal, ni alegatos políticos. Pero es cierto que toda esta idea de bailar en la tormenta está sujeta a interpretaciones e incluso en la puesta en escena la coreografía sí que refuerza un poco de algún modo todo este componente bélico con los movimientos de los bailarines. Esa es la conclusión. La letra como tal, ellos siguen defendiendo que es neutral, pero las interpretaciones ahí están. Sería injusto decir que Eurovisión es el único espacio cultural donde, bueno, Israel sigue haciendo sus campañas de blanqueo como casi nada pasara, ¿no? Le he pedido a mi compañera especializada en información internacional, Francesca Ciccardi, que nos recuerde que la doble vara de medir no es solo cosa de Eurovisión. Hola, Juanlu. Sí, tienes razón. Sin duda la participación de Israel en Eurovisión no es sorprendente, porque Israel participa pues, en otras competiciones, foros, eventos de ámbito europeo e internacional, tanto deportivos como culturales, científicos o económicos, a pesar de lo que está pasando en Gaza, a pesar de la masacre que está cometiendo allí. Y todo esto no ha cambiado en estos 7 meses de guerra en Gaza. Israel sigue siendo bienvenido en estos foros. Por supuesto, el caso más evidente que nos muestra el doble rasero que se aplica con Israel es el trato que se le dio a Rusia cuando invadió Ucrania en febrero de 2022, que enseguida fue expulsada pues, de competiciones, eventos internacionales de todo tipo, incluso antes de que realmente Rusia, el ejército ruso, empezara a perpetrar matanzas o violaciones de la ley internacional en Ucrania. Un pequeño dato para que veamos la diferencia. Pues en Ucrania, en 24 meses de guerra, han muerto 10.000 civiles y en Gaza han muerto 35.000 en 7 meses. Y aún así la comunidad internacional pues, no ha sido capaz de tomar medidas contra Israel. Laura, vuelvo contigo a Suecia. ¿Tú dirías que Israel puede ganar Eurovisión este año? ¿Está entre los favoritos? Sinceramente, pienso que es una incógnita y una situación un tanto imprevisible. Esta es una edición de Eurovisión en la que hay varios favoritos, pero ninguno sobresale por encima de los demás. Y por toda esta polémica que rodea la participación de Israel, no se le está teniendo en cuenta como uno de los favoritos a ganar. Pero es cierto que el voto del público siempre es muy difícil de predecir. La corriente mayoritaria en Europa ha sido la de promover un boicot, pero en un concurso en el que se vota en positivo resulta muy complicado boicotear la propuesta israelí y no se puede saber si esto va a provocar precisamente una mayor movilización del voto pro-Israel en la final. Más allá del voto popular, que al final pues es un número muy limitado de gente la que vota, ¿tú crees que habrá aficionados a Eurovisión que no vean el festival como manera de boicot, que se pueda incluso notar en el dato de audiencia? Bueno, es cierto que los eurofans desde el principio, desde que se confirmó la participación de Israel, siempre han estado muy activos, sobre todo a través de redes sociales,
promoviendo ya no boicot al festival como tal, sino presionando a la UER para que tomase medidas. Entonces, yo creo que en datos de audiencias no se va a notar ningún tipo de boicot a Eurovisión, pero sí se manifiesta en los abucheos a la participante, en las movilizaciones, en la propuesta y bueno, veremos en el tema de los votos porque ahí, como ya te digo, es muy difícil de reflejar un boicot porque al votarse en positivo no puedes votar en contra de Israel. Entonces, sinceramente, tengo dudas de cómo se pueda reflejar en los votos. Laura, más allá de Israel, creo que estos días ha habido artistas de otros países, claro, que han apoyado abiertamente a Palestina, incluso sobre el escenario. Ponnos algún ejemplo. Sí, ya en la primera semifinal, el sueco de origen palestino Erik Saade apareció en la actuación inaugural con un pañuelo palestino en su muñeca y la UER salió corriendo a criticarle por ello y a lamentar que fuese en contra del supuesto carácter apolítico del festival. Además, en esa primera semifinal, Van Bizuk de Irlanda denunció en rueda de prensa que la UER había censurado sus mensajes pidiendo un alto al fuego que en principio los llevaba inscritos en su rostro durante la actuación y que tuvo que cambiar esas inscripciones por esta censura de la Unión Europea, insistiendo de nuevo en este carácter apolítico que bueno, vemos como hay una vara de medir distinta. Hay otra contradicción más que genera menos polémica, pero que lo es. Rusia sigue fuera de Eurovisión, eso ya lo hemos dicho, y Ucrania se presenta con una canción que, al menos en la escenografía, pues parece claramente un alegato contra la guerra, ¿no? Hasta los bailarines y las cantantes acaban en el suelo como muertos. Es un mensaje muy explícito que no se le permite, por supuesto, al pueblo palestino e incluso no se le permite a Israel. Sí, la canción de Ucrania como tal no es una canción con alegatos políticos explícitos, pero sí están implícitos. Entrevistando recientemente a sus representantes, ellas me argumentaban que su mensaje era el de defender el poder de la Unión y que en su letra no había ninguna palabra sobre la guerra, pero que ésta sí se reflejaba en las circunstancias, ya que la habían escrito, la habían compuesto durante los ataques. Y es que, de hecho, en la escenografía sí se plasman misiles cayendo sobre ellas, o sea que, bueno, al final es evidente que en ese caso sí hay connotaciones. La última, Laura. ¿Se puede pensar en una Eurovisión en el futuro que sea distinto, que aborde este tipo de conflictos de otra manera? Me parece que es complicado proyectar una Eurovisión distinto en el futuro porque aunque quieran incidir desde la organización en este carácter apolítico que comentamos, nunca lo es y nunca lo será. Y esta edición lo demuestra porque es la más polémica de todas. Siempre ha sido polémica la participación de Israel por su posición sobre Palestina, incluso en 2019 cuando el festival se hizo en Tel Aviv, pero este año se demuestra más que nunca ese carácter político del certamen por la simple decisión de aceptar la participación de Israel tras no haber hecho lo propio con Rusia. Esa doble vara de medir saca a relucir que hay política en Eurovisión. Para mí, en el futuro, esto seguirá siendo igual porque al final la UER no es más que una institución supeditada a Europa y me cuesta creer que puedan tomar decisiones desarraigadas de la posición de la Unión Europea y sus países respecto al orden mundial y el alineamiento con un Estado u otro respecto a un conflicto bélico como el que estamos viviendo ahora mismo en Gaza o en Ucrania. Laura Pérez, compañera de Bertele.com, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y mi costumbre favorita de la semana es venir a Un Tema al Día a recomendarte contenido de podcast. Te traigo Tú de Ciencias y Yo de Letras, donde la hiperactina y Linguriosa te traen un montón de curiosidades por descubrir. En el siglo IV, en un imperio ya cristiano, se prohíbe la astrología porque se consideraba una práctica pagana. ¿Qué pasa? ¿Que la astrología ya no se hacía? Pues sí, pero en secreto. Luego llegaron los musulmanes y empezaron a traer todos esos conocimientos del mundo griego, egipcio, y los cristianos dijeron, ostras, aportan cosas de valor y nosotros hemos prohibido lo que están diciendo. Así que la religión aceptó la astrología de nuevo. Y si quieres escucharlo completo, tienes una promo de 3,25 € al mes para que disfrutes de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo, solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.